Y saludamos de inmediato a la socióloga integrante de Fundación Sol, María José Azócar. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida de vuelta. Buenos días. Buenos días, Claudio, y buenos días también a todo el equipo de la radio. Gracias, María José. Vamos a hablar respecto de esta información que ha generado mucha atención a nivel mundial a propósito de la crisis que ha atravesado la banca en algunos países, quiebras que se han conocido en los Estados Unidos, la compleja situación del banco Credit Suisse en Suiza, pero queremos profundizar en esto porque es un tema que no es de fácil abordaje para el común de las personas, para uno en general, y por lo mismo ahí requerimos la ayuda del equipo de Fundación Sol para que nos ilustre al respecto. ¿Qué podríamos decir como una primera visión general, ¿no?, respecto a este tema, María José, para comenzar a adentrarnos en el debate? Sí. A ver, como un primer tema, Claudio, es que las quiebras y las complicaciones financieras que hemos escuchado en el último mes ya se deben a razones distintas y eso es importante de clarificar. Por ejemplo, este banco de Estados Unidos, el Silicon Valley, ¿no? Allá en California. Bueno, los problemas que tuvo ese banco en particular se relacionan a lo que se dice en la literatura que es una crisis de confianza. El banco tuvo problemas de liquidez y no protegió tampoco no se protegió de la subida de interés que ha sido no sistemática para poder combatir la inflación. Entonces lo que hizo este banco en los buenos tiempos fue invertir en bonos a largo plazo y esos bonos perdieron valor con la subida de las tasas de interés. Entonces cuando las empresas, porque acordémonos que el Silicon Valley recibía fundamentalmente dinero de empresas de California que se dedican a las tecnologías, ¿no? Entonces, a propósito de la pandemia y de toda la crisis económica que vino ahí, las personas ligadas a estas empresas empezaron a pedir dinero, ¿no? A este banco. Y este banco empezó a enfrentar problemas de liquidez, no tenía el suficiente dinero, vendió estos bonos a largo plazo, pero esos bonos, por la subida de la tasa de interés, perdieron valor. Entonces, el banco al final no tuvo, por una parte, liquidez y no tampoco tuvo la suficiente cobertura para poder hacer frente a estos como shocks externos, ¿no? De empresas que piden sus dineros de vuelta o personas que piden sus dineros de vuelta. Entonces, el modelo de negocio de este banco en particular era débil. Ahora, esto no quita, Claudio, que su presidente, Greg Becker, recibiera un sueldo de 9.9 millones de dólares y bonos de 1.5 millones de dólares, digamos. El banco quebró, pero sus dueños son personas ricas, ¿no? Entonces, eso respecto al Silicon Valley. Por otra parte, al otro lado del océano, tenemos al Credit Suisse, ¿no? A este banco suizo que no quebró, para hacer ahí una precisión, sino que fue comprado este banco por su competencia y una compra además que fue impulsada por el gobierno, ¿no? Para frenar esta crisis de confianza que se venía a venir, ¿no? Entonces aquí, a diferencia del Silicon Valley, lo que tenemos en el Credit Suisse es una historia de problemas. El Credit Suisse había sido acusado de temas de corrupción, espionaje, fraude, lavado de dinero. Entonces ahí es otra la historia, ¿no? La que se cuenta respecto a esos bancos suizos. Y dicho eso, también me gustaría agregar, Claudio, que la quiebra de bancos no es algo excepcional. Si uno mira los datos de Estados Unidos, por ejemplo, desde el año 2000 en adelante han quebrado 563 bancos, ¿no? Entonces, claro, lo que le agrega quizás un sabor especial a lo que ha sucedido en este último mes es que, bueno, fueron quiebras relativamente seguidas, el Credit Suisse es un banco importante y además otro elemento adicional es que
se dio de manera bastante rápida y se ha hablado mucho ahí del rol que tuvo, por ejemplo, Twitter en Ujú. impulsar una crisis de confianza, o se ha hablado también del uso de aplicaciones, ¿no?, en tu celular para poder pedir ese retiro de dinero, que eso le agrega, yo creo, una novedad a lo que había sucedido con otras quiebras y con otras complicaciones financieras. Entonces, eso yo te diría como un primer elemento aquí a considerar. Sí, María José, cuando se empezó a conocer estas noticias de la quiebra de Silicon Valley, la compleja situación que está enfrentando también el Credit Suisse, de inmediato comenzaron las preguntas, ¿no? Respecto de qué pasaba con Chile, si es que esto podía rebotar de alguna manera en nuestro país y desde las autoridades de Hacienda se encargaron de señalar que nuestro país estaba protegido, que se activaba una serie de protocolos que garantizaban en cierta forma que este tipo de situaciones no se iban a producir, no se iba a ver, por ejemplo, lo que pasó con la crisis subprime u otras. ¿Qué podríamos decir al respecto también, María José? Porque ahí hay algunos protocolos que no se conocen muy públicamente, pero que son importantes también para entender cómo funciona la banca internacional y también cómo está actualmente el sistema financiero chileno. Sí, súper buena pregunta, Claudio, y me gustaría tomarme un tiempo para responderte, porque una de las razones, ¿no?, que han dado autoridades económicas en nuestro país es decir que Chile está protegido de esto porque hemos firmado el protocolo de Basilea III. Y déjame aquí tomarme un tiempo para contar la historia de ese protocolo de Basilea III, ¿no? Eh, Ese acuerdo es un acuerdo que toma el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ¿no?, que es un comité que se creó en el año 74 y que reúne a los presidentes de los bancos centrales y hoy participan alrededor de 28 personas o 28 países en ese comité. Y Chile no forma parte de ese comité, ese selecto grupo de personas. Entonces, se ha investigado mucho este comité, así como el Fondo Monetario Internacional, como lugares que son particularmente importantes en la definición de las reglas globales de gobernanza financiera. Estos son espacios de mucho poder, en donde tú reúnes a autoridades, en este caso el Comité de Basilea reúne a las autoridades de los bancos centrales. Entonces son espacios muy importantes que al final van definiendo, ¿no?, cómo se regula a nivel internacional el mundo de la finanza. Y aquí hay una rica literatura especialmente impulsada por personas de las ciencias sociales de Dinamarca, ¿no?, y que han estudiado estos espacios de poder. Y bueno, yo ahí me gustaría agregar que no es casualidad que personas de Dinamarca tengan acceso a estos espacios de poder. Imagínate yo, una pinche socióloga queriendo estudiar a estos banqueros, no podría, ¿no? Entonces ahí eso también nos habla de las desigualdades de poder en el mundo del conocimiento. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que el protocolo de Basilea III se creó a propósito de la crisis del año 2007, ¿no?, de la crisis económica subprime, como tú decías. Y una de las formas para poder armar este protocolo es que se aplicó un mecanismo de consulta. Entonces, el comité arma un borrador y le pide a gente de la academia, gente de organizaciones civiles, gente del mundo de la industria, hacer comentarios a ese protocolo. Muy en la línea, pensemos, por ejemplo, hoy día lo que está haciendo el gobierno a propósito de la reforma tributaria, ¿no?, y lo que ha llamado los diálogos sociales. Ujú. Tiene un borrador de reforma y establece este mecanismo de consulta para saber cómo seguir, ¿no?, y qué es lo importante ahí de negociar. Bueno, hay un estudio de un profesor de una universidad de Dinamarca, la Universidad de Copenhague, que estudió este mecanismo de consulta y se encontró que la mayoría de los comentarios a ese protocolo de Basilea III vino de personas de países ricos y en particular personas de la industria financiera y en particular personas ligadas a bancos. Entonces, ¿para qué nos sirve este ejemplo? Nos sirve para ilustrar cómo las desigualdades de poder están entrecruzadas en estos espacios sociales donde se define la gobernanza internacional. O sea, aquí tenemos algo así como
un ejemplo de cómo funciona la captura regulatoria a nivel internacional, porque al final tú tienes a banqueros de países ricos definiendo las reglas globales en el mundo de las finanzas, ¿no? Y esto es bien importante porque cuando se apela a que, mira, en Chile se aplica el protocolo de Basilea III, bueno, ese es un protocolo que no es neutral, ¿no? Es un protocolo que en este caso, como nos indica este estudio, hay personas que son juez y parte, ¿no? Los banqueros aquí de la industria financiera tuvieron una influencia importante. Y de ahí, y este ejemplo también nos ayuda a entender cómo banqueros de países como el nuestro, ¿no? Chileno, siempre van a estar finalmente en una posición subordinada frente a lo que se decide en estos escenarios internacionales. Entonces eso yo te diría como primer punto, ¿no? Tener atención en esta economía política, en estas relaciones de poder que están detrás de la definición de estos protocolos. Ahora, ¿qué es lo que establece el protocolo de Basilea III? Establece reglas mínimas, es decir, tampoco hay que andar aplaudiendo a estas personas, digamos, establece reglas mínimas como que los bancos tengan cobertura para que puedan, ¿no es cierto?, entregar los dineros de vuelta en momentos de shocks externos, como una crisis de confianza, frente a la subida de las tasas de interés, para que sus bonos no pierdan valor, en fin, o sea, son reglas mínimas que, claro, ahora estamos más conscientes de ellas a propósito de la quiebra de bancos, ¿no? Y de las complicaciones financieras de otros bancos. Entonces eso a grandes rasgos a mí me gustaría decir respecto a ese protocolo, Claudio. Y teniendo eso en consideración, cuando tenemos a las autoridades económicas en Chile diciéndonos, mira, aquí no hay riesgo porque tenemos la firma de este protocolo de Basilea III y todos los bancos en Chile se ajustan a este protocolo, ¿no? Pucha, ahí a mí yo tengo dos preguntas respecto a eso, o problematizo en dos sentidos esa respuesta. Primero, que no basta con la firma de un protocolo. El banco suizo, el Credit Suisse, también se regía por el protocolo de Basilea y aún así fue acusado de fraude y de cometer ilícitos, ¿no? Entonces, antes que la mera firma de un protocolo, a mí me gustaría saber, bueno, cómo se pone en práctica ese protocolo, cómo se fiscaliza ese protocolo, cómo tú mantienes una separación entre regulador y el regulado, ¿no? Hasta qué punto los bancos privados tienen influencia en la manera como se fiscaliza, hasta qué punto el gobierno puede fiscalizar. Y aquí es muy interesante ir pensando en las analogías con la reforma tributaria, ¿no? O sea, se habla mucho respecto a la reforma tributaria, que queremos una reforma que permita frenar la ilusión y la evasión. Bueno, no basta la firma de eso, sino que tú tienes que tener más poder, ¿no? Como gobierno para fiscalizar eso, en fin. Entonces, esa es una primera pregunta que yo me hago. Y la segunda pregunta, Claudio, es que es cierto que en Chile, dado que funciona este protocolo de Basilea, al menos no en términos de la firma de este protocolo, también es cierto que, dada la posición subordinada de Chile en el mercado financiero internacional, estamos más protegidas, ¿no? En Chile efectivamente tenemos estas protecciones a nivel de cobertura, a nivel de liquidez, eso es verdad. Pero es importante también aquí problematizar cómo las autoridades económicas de nuestro país están entendiendo por crisis. Y déjame darte un ejemplo a propósito de cómo funciona el negocio previsional en nuestro país. Y digo negocio intencionadamente, ¿no? Porque no tenemos una seguridad social en nuestro país. El negocio previsional en Chile son muy importantes las compañías de seguro. Y bancos están ligadas a esas compañías de seguro porque pertenecen a un mismo conglomerado o mismo grupo económico.
Déjame darte un ejemplo. El grupo Mate es dueño del Banco Vice y de la compañía de seguros de vida Vice. El grupo Consorcio, que es conformado por Fernández León, Garcés Silva y Hurtado Vicuña, son dueños de 2 compañías de seguros de vida, Consorcio Nacional y CN Life. El grupo Security, que está formado por Pávez Recart, Matsumoto y Marín Correa, es dueño de la compañía de seguros de vida Security y del Banco Security. Además, estos son conglomerados económicos que son dueños de otras empresas también, en donde las AFP invierten. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Chile? Una situación en donde los bancos son parte de un espacio social en donde hay una alta concentración de poder. Y eso, a lo menos, levanta alarmas, creo yo, respecto a potenciales conflictos de interés. Y eso para mí es una situación de crisis, ¿no? Un efecto directo de esta situación es que hoy en día los bancos tienen millonarias utilidades y, como sabemos, la clase trabajadora tiene sueldos que no le alcanzan para vivir. O sea, la mitad de las personas ocupadas en Chile ganan menos de 460.000 pesos, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos en Chile como consecuencia directa de la concentración de poder. Entonces, esa es para mí una segunda pregunta, una segunda problematización que me gustaría hacer respecto a la institucionalidad bancaria de nuestro país. Sí. A grandes rasgos. Sí, bueno, Claro. lamentablemente María José se nos acabó el tiempo, este tema da para mucho, da para largo, sin duda alguna, así que esperamos que en una próxima ocasión podamos seguir profundizando respecto de estas problematizaciones también que hacías en torno a cómo está estructurado finalmente también el sistema en nuestro país y en el mundo en general. Así que María José, te esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, que estés bien. Gracias a ti, Claudio, un abrazo. Un abrazo. Y nosotros también nos despedimos, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Siga